Bienvenido. Espero que tu día haya sido sereno. Ahora cierra los ojos, respira hondo y acompáñame en esta historia que no es un simple relato, sino el testimonio de una mujer que aprendió demasiado tarde que la traición puede nacer en el corazón de aquellos que uno más ama. Me llamo Dolores y tengo 78 años. Desde que mi esposo falleció, mi vida giró en torno a mi hijo y a mi único nieto, Samuel. Lo vi crecer, correr por el jardín con sus zapatos embarrados, caer y levantarse, reír y llorar. Fui su confidente las noches de miedo, su refugio en los días de tristeza, y nunca dudé de que, cuando llegara el momento de su boda, estaría allí, tomada de su brazo, celebrando el inicio de una nueva etapa. Sin embargo, la vida me tenía reservada una herida más. Todo comenzó unas semanas antes del gran día, cuando noté que en la casa de mi hijo había un silencio incómodo cada vez que mencionaba la boda. Laura, mi nuera, cambiaba de tema con rapidez, y mi hijo apenas respondía con evasivas. Una tarde, decidí preguntar directamente si ya tenían lista la invitación para mí. Laura, con una sonrisa helada, me miró a los ojos y dijo: «Suegra, pensamos que lo mejor es que no vaya. Está muy mayor, no queremos que se canse. Además, habrá mucha gente joven, no sería cómodo para usted». Sentí un golpe en el pecho, como si me arrancaran el aire. ¿Cómo podían excluirme del día más importante de Samuel, a quien crié como si fuera mi propio hijo? Fingí calma, pero en mi interior un río de rabia empezó a crecer. No dije nada, solo asentí, y esa noche lloré en silencio en mi habitación, abrazando una fotografía de Samuel de niño. Los días siguientes fueron una tortura. Escuchaba los preparativos, las risas, las conversaciones sobre flores, vestidos y música, pero nadie mencionaba mi nombre. Me relegaron al rincón de la casa como si fuera un mueble viejo. Incluso Samuel, atrapado entre la emoción y las manipulaciones de su madre, evitaba hablarme del tema. Sin embargo, lo que ellos no sabían es que yo guardaba un secreto que podía cambiarlo todo. Años atrás, antes de que mi esposo muriera, descubrí un hecho que había ocultado para proteger a mi hijo. Laura no había llegado a la familia por amor, sino por interés. Tenía un pasado del que nadie hablaba, un pasado que yo misma documenté en cartas y fotografías que guardé en un baúl escondido en mi cuarto. Siempre pensé que ese secreto moriría conmigo, pero aquella exclusión me dio la certeza de que había llegado el momento de sacarlo a la luz. No me importaba la humillación ni la soledad, me importaba recuperar mi dignidad. Así que me prometí a mí misma que el día de la boda estaría allí, no como invitada, sino como la voz de la verdad. Mientras tanto, seguí fingiendo docilidad, escuchando en silencio, guardando mis fuerzas. Esa noche escribí en mi cuaderno: «Quieren borrarme de la celebración, pero olvidan que sin mí no habría historia que celebrar. No seré espectadora de mi propia condena, seré quien abra la puerta de la verdad frente a todos». Y con esa decisión, me dormí con el corazón encendido por una fuerza que ni la vejez ni la traición podían apagar. Los días que siguieron fueron un ejercicio de silencio y paciencia. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba mi té y escuchaba, desde la cocina, las conversaciones sobre la boda. Había discusiones sobre los manteles, sobre la lista de invitados, sobre la música que sonaría en la fiesta, pero nunca escuché mi nombre. Samuel venía de vez en cuando a verme, me daba un beso en la frente y me decía que estaba ocupado, que todo marchaba bien. En su voz había ternura, pero también un eco de distancia, como si no supiera cómo enfrentar la injusticia que su madre estaba cometiendo. Yo lo miraba y lo abrazaba, pero por dentro mi corazón ardía. ¿Cómo podía mi propio nieto permitirse que me dejaran fuera del día más importante de su vida? Me repetía que quizás estaba confundido, que Laura lo había manipulado, que el amor lo cegaba. Aún así, sabía que si guardaba silencio, pronto sería como si nunca hubiera existido. Entonces comencé a preparar mi plan. Una tarde, cuando Laura salió a hacer compras y mi hijo se fue al trabajo, fui al cuarto donde guardaba mi baúl. Con manos temblorosas saqué las cartas y las fotografías que había escondido hacía más de 20 años. Eran pruebas de un pasado que Laura siempre intentó borrar,
cartas de un antiguo amante, documentos de deudas que arrastraba antes de casarse con mi hijo, fotografías en fiestas donde se mostraba como alguien muy distinto a la mujer recatada que fingía ser. Recordé el día en que las encontré, poco después de que mi esposo muriera. Decidí guardarlas para proteger la paz familiar, porque pensé que Samuel era demasiado pequeño para cargar con esa verdad. Pero ahora, mientras sostenía aquellos papeles, supe que había llegado el momento de usarlos. Los guardé en un sobre grande y lo escondí en el bolsillo secreto de mi bolso. Esa noche apenas pude dormir, imaginando cómo sería enfrentar a toda la familia, a los amigos, a los invitados. Me preguntaba si tendrían la valentía de escuchar o si me callarían como tantas veces antes. Al día siguiente, Samuel vino a visitarme. Me contó emocionado que había elegido los anillos, que estaba nervioso por la ceremonia. Yo lo escuchaba con el alma rota, sabiendo que él mismo aceptaba que yo no estaría presente. «Abuela, quiero que sepas que te amo», me dijo al irse. Lo abracé con fuerza y respondí: «Yo también, hijo, y estaré contigo más de lo que imaginas». No entendió mis palabras, pero pronto lo haría. Cuando se fue, abrí mi cuaderno y escribí: «No me invitaron, pero iré. No me dieron voz, pero hablaré. Y cuando la verdad salga a la luz, no habrá música ni flores que puedan tapar el eco de mis palabras». Cerré el cuaderno. Escondí el sobre bajo mi ropa y supe que la fecha de la boda no sería un día de exclusión, sino el escenario donde por fin recuperaría mi dignidad. Los preparativos de la boda avanzaban con la precisión de un reloj, y cada detalle era comentado en voz alta en la casa, como si quisieran recordarme a cada instante que yo no formaba parte de esa celebración. Hablaban de flores, de listas de invitados, de la iglesia adornada con cintas blancas, de los menús elegantes que servirían en el banquete. Yo los escuchaba en silencio, tomando mi té, aparentando calma, pero en mi interior cada palabra era una espina que se clavaba más hondo. Marta, mi vecina y amiga de toda la vida, notó mi tristeza y vino a visitarme una tarde. Me encontró revisando el sobre donde guardaba las pruebas contra Laura y me preguntó qué pensaba hacer. Con lágrimas en los ojos le confesé: «Marta, no me invitaron, pero iré igual. Y delante de todos, diré quién es en realidad la mujer que ha intentado borrarme». Ella me miró con preocupación, pero también con admiración. «Dolores», me dijo, «siempre fuiste valiente. Haz lo que tengas que hacer, pero hazlo con la dignidad que siempre te caracterizó». Sus palabras me acompañaron esa noche, mientras escribía en mi cuaderno los recuerdos más dolorosos de mi vida: la muerte de mi esposo, las noches de trabajo para criar a mi hijo, las lágrimas escondidas cuando Laura empezó a menospreciarme delante de todos. Cada línea escrita era un recordatorio de que no había llegado hasta mis 78 años para ser silenciada como una sombra. El día antes de la boda, la casa era un hervidero de actividad. Llegaban vestidos, cajas con adornos, perfumes y zapatos nuevos. Laura caminaba como una reina, con la seguridad de quien cree tenerlo todo bajo control. Ni siquiera se molestó en mirarme, era como si yo ya no existiera. Samuel, en cambio, me dio un beso rápido en la frente antes de salir a un ensayo en la iglesia. Lo miré alejarse con el corazón apretado, preguntándome cómo reaccionaría cuando supiera la verdad. Esa noche no dormí. Me senté frente a la ventana, observando la luna, y repetí una y otra vez las palabras que pronunciaría. Sabía que habría murmullos, incredulidad, quizás gritos, pero también sabía que, una vez dichas, no habría vuelta atrás. Al amanecer, me vestí con mi mejor vestido, aquel que había usado en el bautizo de Samuel. No era lujoso, pero llevaba impregnado el olor de la memoria y la fuerza de la historia. Guardé el sobre en mi bolso y caminé hasta la iglesia acompañada de Marta, que insistió en estar a mi lado. Cuando llegamos, los invitados ya estaban entrando, y Laura, vestida con un traje elegante, me miró sorprendida. Su rostro palideció por un instante, pero enseguida recuperó la sonrisa falsa y me susurró con frialdad: «Usted no está en la lista, suegra». Yo la miré a los ojos y respondí con calma: «No necesito estar en una lista para ser parte de esta familia».
Y hoy todos sabrán por qué. Su sonrisa se quebró por primera vez, y comprendí que el momento de la verdad había llegado. Cuando crucé el umbral de la iglesia, todos los murmullos se detuvieron por un instante, como si mi presencia hubiera roto un guión cuidadosamente escrito. Los invitados me miraban con sorpresa, algunos con incomodidad, otros con una especie de respeto silencioso. Caminé lentamente, apoyándome en mi bastón, y sentí como cada paso resonaba en el suelo de piedra como un recordatorio de que, pese a la edad y al desprecio, aún tenía voz y lugar en esa familia. Marta, a mi lado, me sostenía con discreción, susurrándome que respirara hondo y que no dejara que el miedo me detuviera. Samuel, al verme, abrió los ojos con asombro. Se levantó de su lugar en el altar y vino hacia mí con expresión confundida. «Abuela, ¿qué haces aquí?» «Pensé que», murmuró, pero yo le interrumpí con ternura. «Pensaste mal, hijo. Hoy debía estar aquí, como siempre he estado en tu vida». Laura, desde el otro extremo, apretaba los dientes, intentando mantener la compostura frente a los invitados. Con una sonrisa fingida se acercó y, casi sin mover los labios, me susurró: «Se va a arrepentir de esto, suegra». Yo la miré fijamente y respondí en voz baja pero firme: «No soy yo la que se arrepentirá». La ceremonia comenzó entre tensiones invisibles. El sacerdote leía con solemnidad, los músicos tocaban suavemente, pero yo apenas escuchaba. En mi mente repetía las palabras que debía pronunciar, el secreto que guardé durante años y que estaba a punto de cambiarlo todo. Cuando llegó el momento de los votos, Laura tomó la mano de Samuel y comenzó a hablar con voz dulce, prometiendo amor eterno, fidelidad y entrega. Yo sentí un nudo en la garganta, no de emoción, sino de indignación al escuchar su hipocresía. Fue entonces cuando decidí que había llegado mi turno. Me levanté con esfuerzo, el murmullo de los invitados volvió a llenar la iglesia, y levanté la mano pidiendo silencio. «Perdonen la interrupción», dije con voz clara, «pero no puedo quedarme callada. Hoy es un día de celebración, sí, pero también es un día de verdad. Y Samuel merece conocer quién es realmente la mujer con la que está a punto de unir su vida». Los rostros de los presentes se transformaron en asombro, algunos en escándalo. Laura intentó interrumpirme, pero el sacerdote pidió respeto. Saqué lentamente el sobre de mi bolso y lo sostuve en alto. Durante años guardé estas pruebas en silencio para proteger a mi hijo y a mi nieto, pero hoy ya no puedo callar. Aquí están las cartas, las deudas y las fotografías que demuestran que Laura nunca fue lo que aparentaba. No entró a esta familia por amor, sino por interés, y ha mentido desde el principio. El silencio fue absoluto, roto solo por el crujir del papel entre mis manos. Samuel, con el rostro desencajado, tomó el sobre y comenzó a revisar su contenido. Cada fotografía, cada carta, era una puñalada a su corazón. Los invitados murmuraban, incrédulos. Laura, en cambio, perdió el color del rostro y balbuceaba excusas incoherentes. Yo, firme, añadí: «Hoy no vine a destruir una boda, vine a rescatar la dignidad de mi familia. Samuel, la decisión es tuya, pero que sea con la verdad delante de ti». Y me senté lentamente, mientras la iglesia entera se sumía en un silencio que pesaba más que cualquier sermón. El silencio en la iglesia se volvió insoportable, como un muro invisible que presionaba sobre cada pecho. Samuel sostenía los papeles con manos temblorosas, repasando una y otra vez las cartas y fotografías que yo había guardado durante años. Su respiración se agitaba, y por un instante pensé que caería al suelo, víctima del peso de la verdad. Laura intentó acercarse, pero él retrocedió, levantando la mano como si necesitara un respiro. «¿Es esto cierto?», preguntó con voz rota, mirando a su madre primero y luego a mí. No pude evitar que las lágrimas me nublaran la vista, pero respondí con firmeza: «Sí, hijo. Todo lo que ves lo descubrí hace décadas. Callé para protegerte, para no destrozar tu infancia, pero hoy ya eres un hombre y mereces saber la verdad». Laura intervino de inmediato, con un tono desesperado que ya no lograba disfrazar. «Son mentiras.
esta vieja inventa todo porque me odia desde el primer día. Los invitados murmuraban, algunos indignados, otros incrédulos, pero la tensión era tan fuerte que incluso el sacerdote bajó la vista, consciente de que aquello ya no era una ceremonia, sino un juicio público. Marta, a mi lado, me apretaba la mano como recordándome que no estaba sola. Samuel miraba las pruebas una y otra vez, y en su rostro se mezclaban la tristeza, la rabia y la decepción. ¿Cómo pudiste ocultarme esto?, preguntó a Laura, con la voz quebrada. Ella, desesperada, intentó tocarlo, pero la apartó con brusquedad. «Respóndeme», gritó, y su voz retumbó en las paredes de la iglesia. Laura balbuceaba excusas, que esas deudas eran antiguas, que las cartas eran manipuladas, que las fotografías no probaban nada. Pero cada palabra suya sonaba más vacía, más débil. Fue entonces cuando un invitado, un hombre mayor que había conocido a Laura en su juventud, se levantó y dijo en voz alta: «Es cierto lo que la señora Dolores dice. Yo mismo la vi en esas fiestas, yo sabía de esas deudas». Aquello fue como la estocada final. Laura se desplomó en un banco, cubriéndose el rostro con las manos, mientras los murmullos crecían como un oleaje. Samuel, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia mí y me abrazó. «Gracias, abuela», susurró, por no callar más. Sentí que todo el peso de los años se aliviaba en ese instante. El sacerdote intentó retomar la ceremonia, pero Samuel lo detuvo. «No habrá boda hoy», anunció con voz firme. Los invitados se quedaron en silencio, sorprendidos, y Laura comenzó a gritar que era una injusticia, que yo había arruinado su vida. «Yo, Serena», respondí, «la arruinaste tú sola, Laura, con tus mentiras». La iglesia se vació poco a poco, entre comentarios y miradas de incredulidad. Samuel me tomó del brazo y me ayudó a salir, mientras Marta caminaba a nuestro lado. Afuera, el aire fresco me golpeó el rostro y sentí que volvía a respirar después de años de opresión. Esa noche, al regresar a mi casa, abrí mi cuaderno y escribí: «Hoy hablé delante de todos», y mi voz no se quebró. Mi nieto eligió la verdad, y yo recuperé mi dignidad. No hubo boda, pero hubo justicia. Cerré las páginas con una sonrisa cansada, sabiendo que la batalla no había terminado, pero que el día más importante de Samuel se había convertido también en el día en que la verdad brilló sin máscaras. La noticia de lo ocurrido en la iglesia corrió como pólvora por todo el pueblo. Al día siguiente, mientras me preparaba un café, escuchaba desde la ventana los murmullos de los vecinos. Algunos me felicitaban en voz baja por mi valentía, otros se escandalizaban por el hecho de que una boda hubiera terminado en un acto de revelación. Pero yo no me arrepentía. Había pasado demasiado tiempo en silencio, tragando desprecios y soportando humillaciones, y por fin había recuperado mi voz. Samuel, en cambio, estaba destrozado. Pasó varios días sin salir de su habitación, sin responder llamadas ni mensajes. Lo escuchaba llorar en las noches, y mi corazón se partía en dos. Una tarde entré con discreción y lo encontré sentado en el suelo, rodeado de las cartas y fotografías que había mostrado en la iglesia. «Abuela, ¿cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo no vi quién era realmente?», me preguntó con una voz apagada. Me arrodillé a su lado, acaricié su cabello y le dije: «No te culpes, hijo. El amor puede ser un velo que oscurece la verdad. Lo importante no es que no lo vieras, sino que ahora lo ves». Samuel me abrazó con fuerza y lloró en mi hombro como cuando era niño. Mientras tanto, Laura desapareció de la vista pública. Su familia la defendía, alegando que todo había sido una exageración, que yo había inventado pruebas. Pero la verdad estaba ya demasiado expuesta: los documentos, los testigos, las cartas. Cada intento por defenderla sonaba vacío. Marta venía todos los días a acompañarme. Una tarde me dijo: «Dolores, quizás tu lucha no solo salvó a Samuel, sino que dio ejemplo a muchas mujeres que, como tú, sufren en silencio en sus casas». Sus palabras me hicieron reflexionar. Tal vez mi historia ya no era solo mía,
Tal vez se había convertido en un faro para quienes habían perdido la esperanza. Sin embargo, el precio emocional era alto. Samuel se volvió más reservado, con la mirada perdida. Temía que ese dolor lo endureciera demasiado, que lo convirtiera en alguien desconfiado para siempre. Decidí entonces que mi misión no terminaba en la iglesia. Tenía que ayudar a mi nieto a sanar, a reconstruir su fe en la vida. Una noche, me senté frente a él y le conté historias de cuando conocí a su abuelo, cómo me enamoró con una sonrisa tímida, cómo luchamos juntos contra la pobreza, cómo construimos la casa ladrillo a ladrillo. Samuel escuchaba en silencio, y poco a poco su rostro se iluminaba con un destello de esperanza. Si tú pudiste rehacer tu vida después de tantas pérdidas, abuela, yo también podré, me dijo finalmente. Sus palabras fueron mi mayor recompensa. Esa noche, al escribir en mi cuaderno, anoté: hoy no solo defendí mi dignidad, sino que devolví a mi nieto la posibilidad de creer otra vez. La verdad duele, pero también libera. Cerré el cuaderno con una paz nueva, convencida de que lo que había hecho en aquella iglesia no había sido un acto de venganza, sino de amor. Los días se transformaron en semanas, y poco a poco la vida en la casa volvió a tener un ritmo más sereno. Samuel empezó a salir nuevamente, aunque todavía con el gesto cansado y la mirada marcada por la decepción. Yo lo veía intentar recomponerse, buscando trabajo extra para distraerse y pasar menos tiempo sumido en sus pensamientos. Una tarde lo encontré en el jardín, regando las plantas con un cuidado excesivo, como si en cada gota de agua tratara de curar su propio dolor. Me acerqué y le dije: hijo, no todo lo que se rompe queda perdido. A veces las grietas nos enseñan más que los muros intactos. Él me miró con los ojos llenos de lágrimas y asintió en silencio. Sin embargo, la sombra de Laura no desaparecía del todo. Aunque había dejado de aparecer por la casa, su nombre aún flotaba en conversaciones ajenas. Algunas personas la defendían, diciendo que yo había exagerado, otras la condenaban sin piedad. Yo ya no necesitaba convencer a nadie. Había mostrado las pruebas y hablado frente a todos. Lo que me preocupaba era que Samuel, a pesar de todo, todavía la recordara con nostalgia. Una noche, lo escuché hablar dormido, susurrando su nombre entre sollozos. Mi corazón se apretó, pero comprendí que las heridas del amor no se cierran de un día para otro. Decidí entonces ocupar mis manos en algo que pudiera darnos fuerzas a los dos. Abrí un baúl en el desván y saqué viejos álbumes de fotografías familiares. Imágenes de Samuel en su infancia, de su padre en la adolescencia, de mi esposo trabajando en la huerta. Pasé horas ordenándolos, limpiando el polvo y escribiendo notas al margen para que no se perdieran los recuerdos. Al día siguiente, cuando Samuel llegó cansado, lo sorprendí con los álbumes abiertos en la mesa. Se quedó mirando las imágenes en silencio y finalmente sonrió por primera vez en mucho tiempo. Gracias, abuela, dijo. Necesitaba recordar que mi vida no empieza ni termina con ella. Esa frase me llenó de alivio. Esa misma noche, Marta vino a visitarnos y me contó que Laura había sido vista discutiendo en la calle con un hombre que le reclamaba deudas antiguas. Su vida parecía derrumbarse pieza por pieza, y aunque por un instante sentí compasión, recordé el dolor que nos causó y decidí no mirar atrás. Cada uno cosecha lo que siembra, pensé en silencio. Antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí: hoy vi a Samuel sonreír otra vez. Esa sonrisa es mi victoria, más que cualquier juicio o castigo. Recuperar su alegría es la prueba de que la verdad no destruye, sino que libera. Cerré el cuaderno con una calma nueva y me dormí con la certeza de que, aunque la batalla había sido dura, estábamos aprendiendo a vivir de nuevo, sin miedo y sin cadenas. El tiempo continuó su curso, y aunque la herida seguía abierta, la vida nos empujaba hacia adelante. Samuel comenzó a trabajar en un despacho de arquitectura y dedicaba largas horas a nuevos proyectos, tratando de llenar con trabajo el vacío que Laura había dejado. Yo lo observaba cada noche llegar cansado, pero con un brillo distinto en los ojos, el brillo de quien, aunque herido, busca reconstruirse.
Marta seguía visitándonos con la fidelidad de siempre, y un día me dijo con una sonrisa: Dolores, tu casa ya no parece un lugar de dolor, sino de renacimiento. Aquellas palabras me hicieron reflexionar. Había pasado meses sumida en el silencio y la humillación, pero ahora cada rincón de la casa vibraba con una energía nueva. Decidí entonces organizar una comida familiar, algo sencillo, pero que devolviera la alegría a nuestra mesa. Cociné el guiso preferido de Samuel y saqué la vajilla antigua que guardaba para ocasiones especiales. Cuando llegó y vio la mesa preparada, se sorprendió y me abrazó fuerte. Abuela, gracias por recordarme que todavía tenemos motivos para celebrar, me dijo con voz emocionada. Durante la cena hablamos de todo menos de Laura, de proyectos futuros, de viajes soñados, de recuerdos felices. Sentí que el aire de la casa se limpiaba poco a poco. Sin embargo, la sombra de la boda cancelada aún flotaba en el ambiente del pueblo. Algunas personas comentaban que yo había arruinado un día de felicidad, otras decían que Samuel se había salvado de un destino amargo. Yo escuchaba todo con serenidad, porque sabía que la verdad no necesita defensas, se sostiene sola. Una tarde, recibí la visita inesperada de la madre de Laura. Venía con gesto serio, cargando una bolsa en las manos. Me miró fijamente y me dijo: sé que mi hija cometió errores, pero usted no tenía derecho a exponerla así. Sus palabras me dolieron, pero respondí con calma: el derecho que tengo es el de defender a mi familia. Nunca busqué humillarla, solo quise que mi nieto supiera con quién estaba a punto de compartir su vida. Ella dejó la bolsa sobre la mesa y se marchó sin despedirse. Al abrirla, encontré fotografías y documentos que confirmaban aún más las deudas y engaños de Laura. Era como si la propia madre, a su manera, reconociera la verdad. Guardé todo en mi baúl, convencida de que algún día podrían ser útiles. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, pensé en cómo la verdad tiene la extraña costumbre de salir a la luz incluso cuando intentan ocultarla. La mentira puede vestirse de fiesta, anoté, pero tarde o temprano se deshace como un traje mal cosido. Cerré las páginas y me dormí con una paz nueva, sabiendo que, aunque aún quedaba camino por recorrer, la oscuridad que nos había rodeado estaba perdiendo fuerza frente a la luz de la verdad. Con el paso de los meses, la vida parecía haber encontrado un nuevo equilibrio. Samuel trabajaba con dedicación, Marta seguía siendo mi apoyo diario y yo volvía a disfrutar de las pequeñas rutinas que alguna vez temí perder: preparar café por la mañana, regar mis plantas, bordar en las tardes tranquilas. Sin embargo, la herida de la traición no se borraba fácilmente. Cada vez que escuchaba una risa estridente en la calle o veía un rostro parecido al de Laura entre la multitud del mercado, mi corazón se aceleraba con una mezcla de temor y rabia. Una tarde, al regresar de comprar pan, encontré un sobre deslizado bajo la puerta. Al abrirlo, mi sangre se heló. Era una carta escrita con la letra de Laura. No has ganado nada, decía, destruiste mi vida y la de Samuel, pero volveré. Nadie te recordará como una heroína, sino como la vieja amargada que arruinó una boda. Guardé la carta en silencio y, en lugar de asustarme, sentí un extraño alivio. Aquella amenaza era prueba suficiente de que Laura seguía perdida en su espiral de odio, incapaz de aceptar su responsabilidad. La llevé a Ramírez, quien la añadió al expediente ya abierto contra ella. Cada palabra suya es una piedra más en su propia tumba legal, me aseguró. Samuel, al enterarse, reaccionó con furia. No entiendo cómo puede seguir así, dijo, después de todo lo que hizo. Yo lo abracé y respondí: porque el rencor ciega, hijo. Pero nosotros ya no vivimos en la sombra. Decidimos entonces que era hora de cerrar definitivamente ese capítulo. Organizamos una reunión con algunos vecinos y familiares para agradecerles el apoyo durante todo el proceso. Preparé empanadas, Marta llevó vino, y Samuel se encargó de la música. La casa se llenó de risas y voces, como hacía años no ocurría. Durante la velada, tomé la palabra y dije con voz clara: gracias por estar aquí. Aprendí que la verdad no se esconde,
y que incluso una mujer mayor puede defender lo que es suyo. Pero también aprendí que la vida continúa, y que no debemos vivir atados al odio. Los presentes aplaudieron, y Samuel me miró con orgullo. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté sola en la sala, observando las fotografías en la pared. Recordé el día en que revelé el secreto en la iglesia, el momento en que Samuel me abrazó, y comprendí que no había actuado por venganza, sino por amor. Antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí: hoy entendí que la justicia no solo se mide en tribunales, sino en el amor recuperado de mi familia. Laura puede seguir odiando, pero yo ya no le pertenezco a ese odio. Yo elegí la paz. Cerré la libreta y me recosté con la certeza de que el verdadero triunfo no era haber destruido una mentira, sino haber reconstruido la esperanza. El invierno llegó y con él un aire de renovación que envolvía cada rincón de la casa. Samuel trabajaba más que nunca, pero ya no lo veía abatido sino enfocado, como si hubiera encontrado un nuevo propósito después del desastre que casi lo destruye. Yo, por mi parte, había aprendido a llenar mis días con pequeñas rutinas que me devolvían alegría: hornear pan, cuidar las flores del jardín, conversar con Marta durante las tardes frías. Sin embargo, la sombra de Laura no desaparecía del todo. Cada tanto llegaban rumores de que se había mudado de ciudad, de que intentaba rehacer su vida, pero también de que hablaba mal de nosotros en cada esquina donde encontraba oídos dispuestos a escuchar. Al principio esos rumores me inquietaban, temía que Samuel sufriera al enterarse, pero pronto comprendí que ya no podían hacernos daño, la verdad estaba de nuestro lado y nadie podía cambiarla. Una noche, mientras cenábamos, Samuel me confesó que había empezado a escribir un libro sobre todo lo ocurrido. Quiero contar nuestra historia, abuela, dijo, no para humillarla, sino para que otras personas aprendan que no se debe callar ante la mentira. Sus palabras me emocionaron profundamente. Le respondí que estaba orgullosa de él, que la verdadera fuerza no estaba en la venganza, sino en transformar el dolor en algo útil. Mientras le escuchaba hablar de capítulos y títulos posibles, pensé que quizás ese sería nuestro legado, convertir la traición en enseñanza. Marta, al enterarse del proyecto, se ofreció a ayudarle a revisar los textos, y pronto la mesa de la sala se llenó de papeles, notas y fotografías antiguas. Cada vez que abríamos un álbum o leíamos un testimonio, revivíamos los momentos más duros, pero también celebrábamos haberlo superado. No obstante, dentro de mí aún quedaba una espina: la forma en que los vecinos me miraban cuando pasaba por la calle. Algunos con admiración, otros con lástima, otros con curiosidad malsana. Una tarde, mientras compraba pan, escuché a dos mujeres susurrar: ahí va la que arruinó la boda de su nieto. Al principio sentí rabia, pero luego respiré hondo y pensé: sí, arruiné una mentira para salvar una vida. Y seguí mi camino con la frente en alto. Esa noche, al escribir en mi cuaderno, anoté: la verdad incomoda, divide, provoca, pero también libera. Y yo elegí la libertad por encima de las apariencias. Cerré las páginas y me acosté con una sonrisa tenue, consciente de que todavía quedaban capítulos por escribir en esta historia, pero convencida de que cada día que despertaba en mi casa, con Samuel a salvo y Marta a mi lado, era una victoria contra el silencio. Con la llegada de la primavera, la casa se llenó de colores y aromas que parecían anunciar una nueva etapa. Samuel continuaba trabajando en su libro, y cada noche me leía en voz alta algunos párrafos, buscando mi aprobación. Escuchar mi propia historia contada con sus palabras era extraño. Me veía reflejada como una mujer valiente, cuando en realidad muchas veces me había sentido frágil y temerosa. Abuela, me decía él, no sabes cuánto me inspiraste. Gracias a ti entendí que la verdad puede doler, pero también salvar. Esas frases me llenaban de orgullo, pero también me hacían recordar que el camino aún no estaba del todo libre de sombras. Un domingo, mientras regresaba de misa, vi a Laura en la plaza del pueblo. Estaba más delgada, con el cabello desordenado y los ojos hundidos. Me miró fijamente, y por un instante sentí un escalofrío. Caminó hacia mí y, en voz baja, me dijo: «Usted me quitó todo».
Su tono era una mezcla de odio y derrota. Yo la miré con firmeza y respondí: yo no te quité nada, Laura. Fue tu ambición la que lo destruyó todo. No dijo nada más, solo se alejó con pasos rápidos, dejando tras de sí un aire de resentimiento que me acompañó hasta la puerta de mi casa. Esa noche, Samuel me escuchó en silencio mientras le contaba lo ocurrido. No tengas miedo, abuela, me dijo. Ella ya no puede hacernos daño. La justicia la vigila, y nosotros ya no vivimos en su sombra. Sus palabras me tranquilizaron, pero al escribir en mi cuaderno anoté: la mentira derrotada aún intenta revivir en la memoria de quien no sabe aceptar sus errores. A pesar de ese encuentro, la vida siguió su curso. Samuel entregó los primeros capítulos de su libro a una editorial local, y para nuestra sorpresa, mostraron gran interés en publicarlo. Cuando recibimos la noticia, Marta organizó una pequeña celebración en casa. Brindamos con vino, reímos y recordamos lo lejos que habíamos llegado. En medio de esa alegría, me permití soñar con el futuro. Imaginé a otras mujeres leyendo nuestra historia, reconociéndose mis palabras y encontrando valor para no callar más. Si con mi dolor logro que alguien se levante, habrá valido la pena, pensé mientras observaba a Samuel sonreír de nuevo. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí: hoy sentí que mi voz se multiplica a través de la pluma de mi nieto. La verdad que defendí no morirá conmigo, seguirá viva en las páginas de un libro, como una llama que nadie podrá apagar. Cerré las páginas con una calma profunda, sabiendo que, aunque Laura aún rondara como un fantasma, mi historia ya no podía ser silenciada. El libro de Samuel empezó a tomar forma más rápido de lo que imaginábamos. Cada tarde, después del trabajo, se sentaba en la mesa del comedor con su portátil abierto, y yo a su lado, con mis cuadernos en las manos, repasando mis notas. Me pedía detalles que yo había olvidado mencionar, fechas exactas, nombres de personas, pequeñas escenas cotidianas que parecían insignificantes, pero que para él eran piezas clave de la narración. Abuela, cada recuerdo tuyo es un ladrillo en esta historia, me decía con una seriedad que me conmovía. Marta venía a menudo y nos ayudaba a corregir errores, a dar fluidez a los capítulos. Entre risas y discusiones, la casa se llenaba de vida, muy distinta a la tristeza que la había dominado meses atrás. Sin embargo, la sombra de Laura volvió a aparecer en forma de rumores. Algunos decían que había intentado demandarnos por difamación, otros que buscaba trabajo en ciudades lejanas, y otros, más crueles, afirmaban que vivía prácticamente en la calle. Yo no sabía qué creer, pero tampoco quería alimentar más odio. Una tarde, mientras compraba verduras en el mercado, la vi de nuevo. Estaba sola, con la ropa arrugada y los ojos apagados. Me observó en silencio, y por un instante me pareció ver no a la enemiga, sino a una mujer rota por sus propias decisiones. Sentí compasión, pero me recordé a mí misma que la compasión no significa olvidar. Regresé a casa y encontré a Samuel escribiendo con furia. Quiero que la gente sepa lo que nos hizo, abuela, dijo, que nadie dude de tu fuerza. Le respondí con calma: hijo, cuenta la verdad, pero no conviertas el libro en un castigo. Que sea una luz, no una venganza. Él asintió, aunque en sus ojos brillaba todavía el rencor. Esa noche, Marta nos trajo una noticia inesperada. Una editorial importante estaba interesada en publicar el libro de manera nacional. La emoción nos invadió a todos. Samuel lloró de alegría, yo lo abracé con orgullo y Marta brindó con nosotros, repitiendo una y otra vez que nuestra historia iba a llegar lejos. Me fui a dormir con el corazón lleno de esperanza, pero también con un pensamiento inquietante. ¿Qué pasaría cuando Laura supiera que su nombre y su mentira quedarían grabados en páginas que leerían miles de personas? Antes de cerrar los ojos, abrí mi cuaderno y escribí: el triunfo no es gritar más fuerte que la mentira, sino dejar que la verdad resuene sola. Mañana, cuando nuestra historia salga a la luz en un libro, ya no será solo mía, será de todos. Cerré las páginas con manos firmes y me dormí con la certeza de que, aunque quedaban obstáculos, la verdad ya había comenzado a volar más allá de nuestras paredes.
El día en que la editorial confirmó oficialmente la publicación del libro, la casa se llenó de una emoción difícil de describir. Samuel no dejaba de caminar de un lado a otro, nervioso como un niño que espera un examen, y yo lo observaba con ternura, recordando al pequeño que corría por el jardín con los zapatos sucios y la risa desbordante. Marta llegó con una botella de vino y brindamos los tres, celebrando no solo un contrato, sino la validación de nuestra lucha. Pero la alegría no tardó en verse empañada. Esa misma tarde, alguien golpeó la puerta con violencia. Al abrir, encontramos un sobre anónimo que contenía recortes de periódicos y una nota escrita con letras torpes. Si publican ese libro, se arrepentirán. Reconocí el estilo de Laura de inmediato. Mi hijo se enfureció, quería llevar el sobre a la policía, pero yo lo detuve. Déjala, Samuel. Cada amenaza suya es solo un eco de su derrota. La verdad ya no puede ser callada. Aún así, guardamos el sobre como prueba y se lo mostramos a Ramírez, quien prometió añadirlo al expediente. Esa noche, Samuel me preguntó si tenía miedo. Lo miré a los ojos y respondí: el miedo se fue el día que hablé en la iglesia. Después de enfrentar a toda una familia y decir la verdad, ninguna amenaza me hará retroceder. Él sonrió y me abrazó, y en ese gesto supe que la unión entre nosotros era más fuerte que cualquier sombra. Los días siguientes se llenaron de preparativos, entrevistas con periodistas locales, reuniones con la editorial, correcciones de último minuto. Cada vez que Samuel me pedía que revisara un pasaje, me sorprendía de la fuerza que reflejaban mis propias palabras. Nunca pensé que mi vida pudiera interesar a otros, le confesé. Es que no es solo tu vida, abuela, respondió, es la historia de todas las personas que han sido silenciadas y que merecen ser escuchadas. Sus palabras me hicieron llorar. Marta, siempre fiel, nos ayudaba a organizar los papeles, y cada tarde terminábamos agotados pero felices. Sin embargo, Laura seguía rondando como un fantasma. Alguien comentó haberla visto en la estación, discutiendo con un hombre al que debía dinero. Otro rumor decía que buscaba marcharse del país. Yo no sabía qué creer, pero entendía que la desesperación la estaba consumiendo. Una madrugada, mientras escribía en mi cuaderno, pensé en ella no como enemiga, sino como advertencia. La ambición desmedida siempre termina devorando a quien la alimenta. Anoté: nuestra voz se convierte en memoria, su mentira en olvido. Y no hay peor condena que ser olvidada por aquellos a quienes intentaste manipular. Cerré las páginas y me acosté con la certeza de que, aunque el camino aún era incierto, la historia de mi vida y mi resistencia estaba a punto de cruzar fronteras, llevada por la pluma de mi nieto y sostenida por la verdad que nadie podría negar. El lanzamiento del libro se acercaba y la casa parecía un centro de reuniones constantes, llamadas de periodistas, visitas de vecinos curiosos, cartas de la editorial con detalles de la presentación. Samuel trabajaba hasta altas horas de la noche, y yo lo acompañaba, preparando café y recordándole que debía descansar. Marta, con su energía inagotable, se encargaba de animarnos cuando el cansancio nos vencía. En medio de todo ese movimiento, recibimos la noticia de que la presentación oficial sería en el salón comunitario del pueblo, el mismo lugar donde tantas veces se celebraron bodas, bautizos y reuniones familiares. Al escuchar el nombre del sitio, un escalofrío me recorrió la espalda. Ese era el lugar donde Laura había intentado organizar la recepción de la boda de Samuel. La ironía me resultaba dolorosa y justa al mismo tiempo. El día señalado llegó con una mezcla de nervios y orgullo. Desde temprano, la plaza estaba llena de gente. Algunos venían por curiosidad, otros por apoyo, y otros simplemente para presenciar el escándalo que muchos aún comentaban. Yo caminé despacio, apoyada en mi bastón, con Samuel a un lado y Marta al otro. Al entrar, los aplausos me sorprendieron. No eran para mí sola, sino para todo lo que representábamos: resistencia, dignidad y verdad. Samuel subió al escenario con el libro en la mano y comenzó a hablar. Su voz, clara y firme, narraba cómo una familia puede ser destruida por la mentira, pero también reconstruida por la verdad.
Me mencionó varias veces, llamándome la raíz que lo sostuvo todo. Yo lloraba en silencio, incapaz de creer que aquella historia, escrita con tanto dolor, ahora se convertía en un faro para otros. Sin embargo, la tensión no tardó en aparecer. Al fondo de la sala, alguien gritó: «¡Mentira! Todo es mentira». Reconocí la voz de inmediato. Era Laura. Estaba de pie, despeinada y con la mirada enloquecida. Los murmullos llenaron la sala. Samuel guardó silencio, y yo me levanté con esfuerzo. «No temas, hijo», le susurré, «es hora de terminar esto». Caminé hasta el micrófono y, con voz clara, dije: «Laura, tu voz ya no tiene poder aquí. Intentaste vender nuestra casa, intentaste engañar a mi nieto, intentaste borrarme. Pero lo único que lograste fue mostrar tu verdadero rostro ante todos». Los presentes guardaron silencio, atentos a cada palabra. Laura quiso acercarse, pero varios vecinos se interpusieron. «Basta ya, Laura», le dijo Marta, con firmeza. Al ver que nadie la apoyaba, Laura rompió en sollozos y salió corriendo del salón, dejando tras de sí un eco de derrota. El público estalló en aplausos. Samuel me abrazó frente a todos y dijo: «Gracias, abuela, por enseñarme a no callar». Esa noche, de vuelta en casa, abrí mi cuaderno y escribí: «Hoy la mentira intentó gritar una vez más, pero fue el silencio de todos los demás lo que la derrotó. La verdad ya no necesita defenderse, porque ahora vive en las páginas de un libro y en los corazones de quienes escucharon». Cerré las páginas con una sonrisa, convencida de que mi voz ya no podía ser silenciada nunca más. La conmoción por la presentación del libro continuó durante semanas. La gente en el pueblo no hablaba de otra cosa. Algunos recordaban con detalle el momento en que Laura irrumpió en el salón gritando, otros comentaban la serenidad con la que yo le respondí frente a todos. Para mí, aquel episodio fue la confirmación de que la verdad ya no necesitaba defenderse, pues se defendía sola con cada página impresa. Samuel recibió invitaciones de periódicos regionales para dar entrevistas, y pronto nuestra historia comenzó a viajar más allá de las fronteras del pueblo. Yo lo observaba responder con calma y madurez, y en cada palabra suya reconocía la semilla que había plantado con mis luchas silenciosas. Sin embargo, no todo era celebración. Una tarde, al regresar de la tienda, encontré la ventana de la cocina forzada. Entré con cautela y vi que habían revolcado cajones y estantes. No faltaba nada de valor, pero en el suelo encontré papeles arrugados. Eran fotocopias de las pruebas contra Laura. Mi corazón se aceleró. Aunque la policía confirmó después que no había indicios de un robo organizado, yo sabía que aquello no era casualidad. Laura o alguien de su entorno había vuelto a buscar algo, cualquier cosa que pudiera salvarla. Samuel se enfureció, juró que reforzaría la seguridad de la casa, pero yo lo calmé. «Hijo, no podemos vivir prisioneros del miedo. Ella ya no tiene poder. Lo que busca ya no existe, porque la verdad ya se mostró ante todos». Esa noche escribí en mi cuaderno: «La mentira es como un animal herido, aún intenta morder, pero ya no puede derribar». Decidí entonces que no debía guardar más los recuerdos en cajones secretos. Preparé una caja de madera donde puse mis cuadernos, fotografías y documentos, y la coloqué en la sala, a la vista de todos. No como un trofeo, sino como testimonio. Marta, al verlo, me dijo: «Dolores, convertiste tu dolor en historia. Esa caja es un altar de verdad». Sus palabras me hicieron sonreír. Los días siguientes estuvieron llenos de visitas de vecinos que querían ver la caja, leer algunas páginas del libro o simplemente darme las gracias por no haber callado. Algunas mujeres mayores se acercaban con lágrimas en los ojos y me decían: «Yo también sufrí en silencio. Usted me dio valor». Escuchar eso me conmovía profundamente, porque entendía que mi lucha había trascendido. Una noche, Samuel me preguntó si me arrepentía de haber revelado todo en la iglesia. Lo miré fijamente y respondí: «Si hubiera callado, habría muerto en vida. Prefiero vivir con la frente en alto, aunque duela,
que en el silencio de la humillación. Él me abrazó y me dijo que algún día mis palabras serían repetidas por generaciones. Esa noche, antes de dormir, volví a escribir en mi cuaderno. Hoy comprendí que la verdad no solo me salvó a mí, sino también a otros. Y esa es la mayor victoria que una anciana puede alcanzar. El verano llegó trayendo consigo un aire cálido que parecía envolver cada rincón de la casa con una nueva vitalidad. Samuel viajaba constantemente por entrevistas y conferencias, y aunque me dolía su ausencia, me sentía orgullosa de verlo convertido en un hombre fuerte, dispuesto a transformar el dolor en esperanza para otros. Marta, como siempre, era mi compañía diaria. Juntas regábamos el jardín y conversábamos sobre el futuro, imaginando que algún día el libro de Samuel sería leído en escuelas, como ejemplo de resistencia. Una tarde recibí una carta de la editorial anunciando que la primera edición estaba agotada y que prepararían una segunda. La noticia me llenó de una emoción indescriptible. Nunca imaginé que mi voz, tantas veces silenciada, llegaría tan lejos. Sin embargo, esa alegría vino acompañada de un nuevo intento de intimidación. Al salir de misa, un desconocido me entregó un papel arrugado que decía: «Deje de hablar o sufrirá las consecuencias». Lo guardé con calma, sin mostrar miedo. Al llegar a casa, se lo mostré a Samuel y a Ramírez. «Es evidente que Laura aún intenta asustarla a través de otros», dijo el abogado, «pero la justicia está de su lado, y cualquier amenaza solo empeora su situación». Samuel estaba furioso, pero yo lo tranquilicé. «Hijo, si hemos sobrevivido a lo peor, no será un papel el que nos detenga». Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, pensé en cómo el miedo había dejado de ser dueño de mi vida. Antes, una carta así me habría quitado el sueño, pero ahora solo la veía como una prueba más de que la mentira se desmoronaba. Cuando la verdad se impone, anoté, los enemigos se vuelven ecos débiles. Decidí entonces dar un paso más. Acepté la invitación de una radio local para contar mi experiencia en vivo. Al día siguiente, con la voz firme, relaté cómo me excluyeron de la boda de mi nieto, cómo revelé la verdad frente a todos y cómo transformé el dolor en fuerza. Al terminar, el locutor me dijo: «Doña Dolores, usted no es solo una mujer mayor, es un símbolo de resistencia». Sus palabras me hicieron llorar, pero también me dieron una paz inmensa. Al regresar a casa, Samuel me abrazó y dijo: «Abuela, cada vez que hablas, inspiras a alguien más. Laura quiso que te borráramos, pero ahora el mundo entero te escucha». Esa noche me dormí con una sonrisa, sabiendo que mi voz, que tantos quisieron callar, había encontrado un eco más grande de lo que alguna vez imaginé. El eco de mi voz en la radio trajo consecuencias inesperadas. En los días siguientes, recibí cartas de personas que no conocía, mujeres mayores que me contaban sus propias historias de abandono y traición. Algunas decían que se sintieron invisibles durante años, otras que soportaron humillaciones en silencio, y muchas me agradecían porque mis palabras les habían devuelto la fuerza para levantar la cabeza. Guardé cada carta en una caja, como si fueran semillas de esperanza. Samuel también se emocionaba al leerlas conmigo. «Abuela, tu historia ya no es solo nuestra, pertenece a todas ellas». Yo asentía con lágrimas en los ojos, consciente de que la verdad, una vez compartida, se multiplica como una llama. Sin embargo, entre tantas voces de gratitud, también llegaron nuevas amenazas anónimas. Papeles deslizados bajo la puerta, mensajes en los que me llamaban mentirosa y destructora. Al principio Samuel quería denunciar cada uno, pero yo lo detuve. «Déjalos, hijo, son gritos de quienes ya perdieron. No podemos gastar energía en el eco de la derrota». Aún así, reforzamos las cerraduras y Marta insistió en pasar algunas noches conmigo, por precaución. Una de esas noches, mientras tomábamos té en la cocina, me confesó: «Dolores, siempre admiré tu fortaleza, pero ahora me doy cuenta de que tu verdadera fuerza es tu ternura. No dejaste que la amargura te consumiera». Sus palabras me hicieron sonreír, porque comprendí que, a pesar de todo, había logrado conservar intacta mi esencia. El libro seguía creciendo en popularidad, y pronto llegó la invitación más inesperada,
Una universidad en la capital quería organizar una conferencia para que Samuel y yo contáramos nuestra historia. La noticia me llenó de nervios y emoción. Nunca imaginé que a mi edad me invitarían a hablar frente a jóvenes estudiantes, pero acepté sin dudar. Si mi voz puede evitar que alguien repita mis errores de silencio, entonces vale la pena, me dije. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno. Samuel habló primero, con pasión, explicando cómo la mentira había intentado destruirnos y cómo la verdad nos devolvió la vida. Luego me cedió la palabra. Caminé hasta el micrófono, con mi bastón en la mano, y respiré hondo. Soy Dolores, comencé, y durante años callé por miedo a destruir a mi familia. Pero aprendí que callar es otra forma de morir. Hoy les digo, no permitan que nadie lo silencie, porque la verdad, aunque duela, siempre libera. Los aplausos resonaron como un trueno. Muchos jóvenes se acercaron después para abrazarme y darme las gracias. Esa noche, al regresar a casa, abrí mi cuaderno y escribí: hoy mi voz cruzó fronteras de edad y tiempo. Laura quiso que me borraran de la boda de mi nieto, pero terminé hablando en un auditorio lleno de vida. La verdad no solo me devolvió mi dignidad, me dio un propósito. Cerré las páginas con lágrimas de gratitud, segura de que lo que había empezado como una herida se había transformado en un legado. El viaje a la capital marcó un antes y un después en mi vida. Al regresar al pueblo, sentí que ya no era la misma mujer que meses atrás había sido apartada y humillada. Ahora llevaba conmigo no solo el reconocimiento de los jóvenes que escucharon mi historia, sino también la certeza de que mi voz había encontrado un eco más allá de las paredes de mi casa. Los vecinos me miraban con respeto, y hasta aquellos que antes murmuraban a mis espaldas se acercaban para darme la mano y decirme que admiraban mi valentía. Samuel estaba radiante. La universidad le había ofrecido continuar dando charlas, y su libro seguía agotándose en cada nueva edición. Sin embargo, en medio de esa luz, la sombra de Laura volvió a aparecer. Una tarde, mientras caminaba hacia la tienda, la vi a lo lejos, con el cabello enredado y la ropa gastada. Me observaba desde la esquina, sin moverse. Cuando crucé su mirada, sentí un escalofrío, pero no bajé la cabeza. La miré con la firmeza de quien ya no tiene nada que temer. Ella se dio la vuelta y desapareció entre las calles, como un fantasma condenado a vagar. Esa noche Samuel estaba inquieto al enterarse. «Abuela, no quiero que vuelvas a verla sola», me dijo. «No confío en lo que pueda hacer». Lo tranquilicé, asegurándole que ya no me afectaba. «Hijo, el odio no tiene raíces. Lo que no tiene raíces, se seca». Aún así, guardé el recuerdo de aquel encuentro en mi cuaderno, anotando: a veces, la justicia no se mide en tribunales, sino en la soledad de quien eligió el camino del engaño. Pasaron los días y, para nuestra sorpresa, recibimos una carta oficial. El libro había sido seleccionado para formar parte de una biblioteca nacional de testimonios de vida. Al leerlo, no pude contener las lágrimas. Pensé en todas las veces que quise rendirme, en las noches en que lloré en silencio, en la vergüenza de ser excluida de la boda de mi nieto. Y ahora, todo ese dolor se transformaba en memoria colectiva, en palabras que otros leerían para aprender a no callar. Marta organizó otra celebración sencilla en casa, con pan recién horneado y vino. «Dolores», me dijo, «tu historia ya no es solo un recuerdo doloroso, es un ejemplo para el mundo». Esa noche, mientras todos reían y conversaban, me quedé mirando a Samuel, que hablaba animado con los vecinos. Vi en su rostro el brillo de un hombre que había superado la traición y encontrado un propósito nuevo. Antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí: «La traición me hirió, pero la verdad me transformó. Hoy sé que la vejez no es silencio ni resignación, es fuerza acumulada. Y esa fuerza, cuando se usa para hablar, puede cambiar destinos». Cerré las páginas con una serenidad profunda, agradecida por haber convertido mi dolor en un legado que ya nadie podía borrar. El reconocimiento al libro de Samuel y a mi testimonio trajo consigo una avalancha de invitaciones. Llegaban cartas de asociaciones de mujeres, de colegios,
de grupos comunitarios que deseaban escuchar nuestra historia en persona. Yo, que alguna vez fui silenciada incluso en mi propia familia, ahora recibía aplausos y agradecimientos de desconocidos. Cada vez que tomaba la palabra en un evento, sentía que no era solo Dolores quien hablaba, sino la voz de todas las abuelas invisibles que habían sido relegadas al rincón de la casa. Sin embargo, en medio de esta nueva vida luminosa, un eco del pasado volvió a tocar mi puerta. Una tarde, Samuel recibió una llamada de un número desconocido. Era Laura. Decía estar arrepentida, pedía una oportunidad de hablar conmigo, de disculparse. Mi nieto, con el corazón dividido, me lo contó. Vi en sus ojos la vieja ternura que aún lo ataba a ella, y comprendí que debía ser yo quien decidiera. Dile que venga, le respondí, con voz serena. Al día siguiente, Laura apareció en la puerta de la casa. Estaba irreconocible, delgada, demacrada, con la mirada perdida. Entró con pasos vacilantes y se sentó frente a mí en la sala, donde tantas veces había fingido sonrisas. Lo perdí todo, susurró. Perdí a Samuel, perdí mi reputación, perdí mi vida. Solo me queda pedirte perdón. La miré largamente, recordando las humillaciones, las noches en que me dejó fuera de los planes, el día en que me excluyó de la boda de mi propio nieto. Sentí un torbellino de emociones, rabia, compasión, tristeza. Finalmente respondí, el perdón no borra lo que hiciste, Laura. No puedo darte de nuevo un lugar en nuestras vidas. Pero sí puedo decirte que ya no te odio. Te dejo con tu conciencia y con tus decisiones. Samuel estaba a mi lado, con lágrimas en los ojos. Comprendió que el cierre no vendría de venganzas ni de castigos, sino de mi capacidad de soltar el rencor. Laura salió sin decir nada más, y su figura se perdió calle abajo como una sombra derrotada. Esa noche, Samuel me abrazó y me dijo, «Abuela, hoy me enseñaste que la verdadera victoria no es destruir al enemigo, sino liberarse del odio que nos ata a él». Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi corazón. Abrí mi cuaderno y escribí, «La verdad me devolvió mi casa, mi voz y mi dignidad». Pero lo que realmente me devolvió la paz fue aprender a soltar el odio. Hoy cierro una herida, y con ella cierro también la última sombra de Laura. Cerré las páginas con manos firmes y me acosté con la certeza de que, al fin, mi vida me pertenecía por completo. El amanecer del último capítulo de mi vida llegó con una luz suave que entraba por las cortinas y acariciaba los muebles antiguos de mi casa. Me levanté despacio, con el bastón en la mano, y recorrí cada rincón como si quisiera grabarlo en la memoria. La cocina donde tantas veces cociné para Samuel, la sala donde revelé la verdad frente a toda la familia, el jardín donde todavía florecían las bugambilias plantadas junto a mi esposo. Cada espacio hablaba de lucha, dolor y, sobre todo, dignidad recuperada. Samuel me esperaba en la mesa con una sonrisa serena. «Abuela, hoy salió la tercera edición del libro. Ya no es solo nuestra historia, es de todos», me dijo mientras acariciaba las páginas impresas. Marta llegó poco después, trayendo pan recién hecho, y juntos compartimos un desayuno sencillo que supo a victoria. La casa se llenó de risas, y por un instante olvidé todo lo que había sufrido. Sin embargo, antes de que el día terminara, quise hacer un acto final. Abrí mi caja de madera, donde guardaba mis cuadernos y los documentos que durante años fueron mi refugio. Los coloqué sobre la mesa y le dije a Samuel, «Este es mi legado. Aquí está la verdad, escrita con lágrimas y fuerza. Cuando yo ya no esté, quiero que recuerdes que tu abuela no se rindió nunca». Él me abrazó con fuerza, prometiéndome que cuidaría no solo de esos papeles, sino también de la memoria que representaban. Esa tarde, salimos al jardín y nos sentamos bajo la sombra de un árbol. Samuel me tomó de la mano y me susurró, «Abuela, tu voz me salvó. Me enseñaste que la verdad, aunque duela, es la única base sobre la que se puede construir la vida». Cerré los ojos con lágrimas de gratitud, segura de que mi lucha había tenido sentido. Mientras el sol se ocultaba, sentí que el peso de los años se aligeraba.
No era la anciana marginada de una boda, ni la mujer que vivió bajo el desprecio de su nuera. Era Dolores, la abuela que habló cuando todos querían que callara, la mujer que transformó la traición en un legado de dignidad. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno por última vez y escribí: hoy cierro estas páginas. Mi nieto sonríe de nuevo, mi voz se convirtió en ejemplo, y la mentira quedó sepultada en el pasado. No busqué venganza, busqué justicia. Y la encontré. Cerré el cuaderno con manos firmes, apagué la lámpara y me acosté en mi cama, con el corazón en paz. La oscuridad ya no me asustaba, porque sabía que, después de tanta tormenta, había aprendido a vivir en la luz de la verdad.